Bueno, saludos a los amigos de Noticel que nos sintonizan a esta hora. Mi nombre es Juan Costa, fotoperiodista de Noticel y reportero en ocasiones, como en el día de hoy, en temas de ciencia y tecnología. Tengo el privilegio de estar ante las instalaciones del Observatorio de Arecibo, que en el día de hoy, 10 de marzo del 2022, reabre las puertas de su museo y centro de visitantes al público en general, luego de haber cerrado las mismas el pasado mes de diciembre del año 2020, luego del colapso del observatorio. Estuvimos hablando con el director de las instalaciones qué ha pasado en este recinto y qué estará pasando de cara al futuro. ¿Se reconstruirá o no el observatorio? ¿Y cuáles son los programas que permanecen aquí dándose, sobre todo para el beneficio de los jóvenes universitarios que buscan hacer una carrera precisamente aquí en Puerto Rico en las ramas de la ciencia y tecnología? Pendientes a esa entrevista y vamos a ver qué pudimos encontrar aquí en las instalaciones del Observatorio de Arecibo, ahora que recibe al público y usted y yo podemos entrar. Veamos. Bueno, y director Francisco Córdoba, gracias por recibirnos aquí. Seguro que sí, gracias por estar aquí. Balcón, sin duda una vista impresionante. Yo tuve la oportunidad de venir aquí varias veces y siempre nos recibía al abrir esa puerta y salir de este balcón un enorme observatorio. Ahora lo que queda es el espacio donde estuvo esta enorme antena que tanto prestigio científico le trajo a la isla. Háblenos un poco de cuáles son las iniciativas que proceden de parte del observatorio, ya que el observatorio no era solo la antena, era toda una gama de instrumentos e iniciativas científicas que ustedes estaban trabajando aquí. Sí, ¿no? y continúa siendo, ¿no? Eso mismo te iba a mencionar. Desgraciadamente, oye, y con mucha pena perdimos nuestro telescopio de 305 metros, que era nuestra joya, pero nosotros tenemos muchísimos otros equipos aquí en la facilidad que han continuado operando aún luego del colapso. Nuestros instrumentos de LiDARs, nuestros instrumentos ópticos, nuestros instrumentos de alta frecuencia, todos ellos continúan operando. Tenemos hasta una facilidad remota en Culebra, en la isla de Culebra, donde tenemos más equipo óptico allá también. Vamos a estar instalando un radar de meteoros allí, vamos a estar instalando otro LiDAR allá. Así que la ciencia ha continuado aún con el colapso de la antena de 305. ¿Cómo ha sido ese proceso de ajuste de parte de la organización del Observatorio de Arecibo ante la pérdida de lo que evidentemente era el instrumento más importante que tenía estas instalaciones? Oye, ha sido difícil, ¿no? Porque hemos tenido que realinear básicamente todas nuestras metas científicas a instrumentos existentes que tenemos. Previo a eso, la mayor parte de nuestro enfoque era en el telescopio de 305 metros. De ahí entonces reenfocamos nuestros esfuerzos y comenzamos a utilizar más nuestra antena de 12 metros, a utilizar más nuestros LiDARs. Nos dimos cuenta también de que teníamos tantos años de datos que por alguna razón u otra se habían coleccionado, pero no habían sido procesados o no habían sido compartidos con la comunidad científica, y logramos hacer todo eso. Por eso, si notas nuestro performance científico ha sido uno de los mejores años que hemos tenido en términos de publicaciones y propuestas, porque hemos logrado poder enfocarnos en hacer esas publicaciones científicas que no habíamos podido hacer antes. Parte de eso era el challenge de manejar el tiempo, ¿no? Entre darle ayuda a otros científicos que estaban operando el telescopio y hacer las propuestas y las publicaciones. Pero quiero hacer énfasis en eso porque mucha de la discusión pública, obviamente en las personas que desconocen el día a día del observatorio, era que esto era un instrumento obsoleto, que esto era un instrumento viejo, que ya no había extinguido su vida útil, y que incluso había personas que argumentaban que quizás lo mejor que hubiera pasado era que terminara colapsando porque se iban a ahorrar ese dinero y demás. Pero sin embargo, lo que evidencia lo que ustedes nos han explicado en el día de hoy es que el observatorio estaba en su mejor momento histórico en cuanto a los estudios científicos que estaban realizando. Correcto. Lo que mucha gente no sabe es que a través de los años el observatorio, ese telescopio en particular, continuaba recibiendo upgrades, ¿no? Entonces, año tras año, había mejoras que se le hacían a ese telescopio. Ya fuera un receptor nuevo, mejoras al receptor, mejoras al Data Taking System, un mejor sistema de control. Cada año se mejoraba. Nosotros todavía teníamos cientos de científicos a través de todo el mundo que utilizaban el observatorio de Arecibo y que ahora mismo no tienen otro instrumento que utilizar, porque no hay nada que reemplace las capacidades del observatorio de Arecibo. En astronomía no hay nada que tenga esta sensitividad. El telescopio InFAST en China es el primero que ahora quizás podría tenerla, y el acceso a ese telescopio es muy limitado estando localizado. Claro, en es un China. gobierno extranjero y que encima de eso tiene sus confrontaciones con el gobierno americano. Correcto, entonces nosotros teníamos
muchos proyectos de alta prioridad, estudios de ondas gravitacionales, por ejemplo, de baja frecuencia. Esos estudios de ondas gravitacionales solo se podían hacer aquí en el Observatorio de Arecibo. Ahora ese equipo que llevaba más de 10 años trabajando para poder hacer la detección de ondas gravitacionales de baja frecuencia, se acaban de atrasar 5, 6, 7 años en lo que ellos logran, utilizando otros telescopios, tratar de coleccionar la suficiente cantidad de datos para hacer la detección. En adición a eso, por ejemplo, el radar planetario de nosotros era único en el mundo. No hay otro radar planetario ahora mismo, excepto el de Goldstone, que tiene la mitad de la capacidad que tenía el de nosotros. Si ahora mismo nosotros tenemos un nuevo asteroide que potencialmente viene a impactar el planeta Tierra, no tenemos cómo mapearlo. No hay un radar que lo pueda hacer. Que esa era una de las labores de ustedes, la protección planetaria. Se menciona el radar planetario, pero esta era simplemente una herramienta que servía a la defensa planetaria, entiéndase. Posibilidades de asteroide golpearnos, nosotros tener la oportunidad de verlo antes de que llegue y correcto. Si de alguna manera podíamos tomar una medida al respecto. Seguro, y estudiarlo. Primero era determinar la órbita. ¿Viene para acá o no viene para acá? Con observaciones de telescopios ópticos lo puedes hacer hasta cierta distancia. Ya tiene que estar bastante cerca para que tú puedas determinar esa órbita, mientras que nosotros con simplemente una hora de uso del radar ya te podíamos predecir la órbita de ese asteroide por los próximos 100 años. En esencia, como un policía detecta la velocidad de un vehículo en la autopista, utiliza un dispositivo que emite una onda de radio, mide la distancia, el tiempo que tarda esa onda en ir y regresar, y alrededor de esos cálculos determina la velocidad. La velocidad y en el caso de ustedes también trayectoria. Nosotros hacíamos trayectoria, te damos la forma. Por ejemplo, había muchas veces que veíamos un asteroide con un telescopio óptico que lo detectaba y decía, pues eso es un asteroide. Y luego cuando nosotros lo miramos con el radar eran 3 que estaban juntos. Era un asteroide triple, un asteroide doble. Entonces nunca lo hubiéramos podido saber de otra manera. Muy bien. En el día de hoy ustedes están reabriendo su centro de visitantes, están trayendo al público. Háblame un poco de qué iniciativas y qué puede encontrar el público aquí. Porque obviamente la gente piensa que lo único que había en el observatorio era el radar, y que ahora como está el radar, pues ¿qué ofrece este recinto ahora a los visitantes? Y en aras a esa educación continua que siempre ha sido eje de sus iniciativas, para incentivar la educación STEM, ¿no? Ciencias, matemáticas, ingeniería y usted sabe, STEM, te faltó arte. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y las matemáticas, claro. Y el arte, ahora nosotros estamos incluyendo el arte, sí. Tradicionalmente STEM ha sido la tradicional, ¿no? Science, Technology, Engineering and Math. Ahora nosotros incorporamos STEAM, que incluye también las artes como parte de ese ofrecimiento educativo. Se han hecho muchísimos estudios donde se ve el beneficio de incluir las artes con las matemáticas, la ciencia y la ingeniería, y eso es parte del ofrecimiento. El ofrecimiento académico de nosotros nunca ha parado, y nosotros hemos continuado ofreciendo ya sea talleres virtuales a maestros, ya sea programas como lo que se llama el Star Academy de nosotros, que es un programa auspiciado por NASA, en donde nosotros tenemos cada semestre alrededor de 50 estudiantes de escuela superior, y ellos todos los sábados visitan la facilidad, o lo hacían virtual. Obviamente teníamos el problema del COVID y el hecho de que estábamos cerrados. Ahora sí queremos volver a traer a los estudiantes a la facilidad, para que ellos puedan aprender a hacer investigación, conocer nuestros científicos, cómo nuestro staff hace la investigación, cómo otros miembros de la comunidad científica también se beneficiaban del uso del Observatorio de Arecibo y los instrumentos que había y que continúan estando. A través del proceso de remediación ambiental y remediación estructural, lo que se ha hecho es primero asegurarnos que la estructura que se mantuvieron, particularmente las 3 torres, pues estuvieran estables, ¿verdad? A salvo, no tuvieran debris. Precisamente en la parte superior hubo, ¿verdad?, una especie de cortaron, sí, se cortaron los topes de todas las torres y se sellaron esos topes. Se hizo inspecciones a través de todo el alto de la torre para asegurarnos de que no hubiera algún tipo de crack, una raja o algún tipo de problema estructural, y se sellaron esas también. Todos los escombros del telescopio como tal se removieron, la remediación ambiental se hizo por completo. Se trató de salvar lo más que se pudo del reflector primario. O sea, cuando vean van a ver alrededor del 60% del reflector primario se mantiene. En lo que el National Science Foundation, ¿no?, la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, toma las decisiones de cuáles son los próximos pasos aquí en la facilidad con respecto a ese telescopio. Por ahí quería terminar nuestra entrevista en el día de hoy. Se habló de asignación de fondos para una reconstrucción, por lo menos desde el punto de vista de ustedes, como la instalación que en última instancia sería la que sufriría estas modificaciones según lo decide el Congreso.
¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que se pudiera esperar? ¿Hay los chavos para una reconstrucción del observatorio de Arecibo? ¿Qué podemos esperar como pueblo? Creo que hay diferentes etapas en el proceso de reconstrucción de un instrumento de este calibre. El proceso de esa reconstrucción dentro de lo que es el National Science Foundation y la comunidad científica es un proceso que típicamente dura décadas. ¿Por qué? Porque para crear un instrumento de envergadura aquí, similar a lo que teníamos nosotros, la cantidad de fondos que se necesitan es muy significativa. Estás hablando de unos 400, 500 millones de dólares. Para tú crear un modelo similar al que tenías, obviamente mejor, ¿no? Si tienes la oportunidad, tienes la oportunidad de diseñarlo, vamos exactamente a diseñar mejor. Pero eso abre mucho debate en las comunidades científicas. Y ese debate ya comenzó desde el año pasado. ¿Qué capacidades queremos? Yo quiero un radar más potente. Bueno, pues yo quiero más sensitividad para observar pulsares, ¿no? Entonces, a través de este año hemos recibido todo ese feedback de parte de la comunidad científica. Hasta se creó un workshop donde hubo más de 100 personas científicas alrededor del mundo que atendieron ese workshop y proveyeron sus ideas de cómo debería ser ese diseño o las capacidades por lo menos que deberían ser ejecutadas. Y estamos, como te digo, estamos teniendo todos esos datos y se va a tomar en algún momento la decisión de cómo nos vamos a mover hacia adelante. Pero eso va a tomar mucho tiempo. Nosotros, sin embargo, en lo que ese proceso ocurre, hemos también sometido varias propuestas para lo que nosotros llamamos capacidades a corto y a mediano plazo para el observatorio. Esos serían instrumentos que no son de envergadura tan significativa como lo sería el telescopio de 305 metros, pero que sí nos ofrecen capacidades científicas nuevas, que como quiera quisiéramos, a un precio un poco más módico, en lo que la comunidad científica toma la decisión de cuál sería ese instrumento que se debería reconstruir. De esas 4 propuestas, una de ellas era crear un centro donde se estudiara las ciencias de radio y más enfocado al área de ingeniería para hacer mitigación de interferencias, por ejemplo. Ese centro ya se creó, se hizo en conjunto entre la Universidad Central de Florida, nosotros aquí en el Observatorio de Arecibo y la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y ya se comenzó a hacer investigación en ese centro. Hay 3 otras propuestas que se están evaluando todavía para capacidades a corto y a mediano plazo. Y pues nosotros, nuestra opinión obviamente es que queremos el reemplazo del telescopio y hemos creado un concepto que se llama el Next Generation Arecibo Telescope, que es el concepto que mencionaste, donde ya no es un plato, un single dish, que era lo que teníamos anteriormente, sino es un array de diferentes platos. Ese concepto lo creamos nosotros con nuestros usuarios desde muchos años, y realmente las capacidades que ofrece ese concepto son increíbles, son capacidades que más de triplican lo que teníamos nosotros en términos de sensitividad, en términos de potencia, en términos de capacidad de poder estudiar las lunas de Júpiter, por ejemplo. O sea, son cosas que nadie nunca ha podido hacer, no hemos podido llegar tan lejos. Porque no hemos tenido esa capacidad científica, que ese instrumento lo podría tener de ser fondos asignados para hacer eso. En estos momentos no se han asignado fondos para esos proyectos. Pero una prueba de que no necesariamente bigger is better. Quizás con algo más módico en cuestión de tamaño, porque obviamente el observatorio tenía ese elemento visual, ¿no? De una estructura de toneladas suspendida en el aire por unos cables. Tenía ese elemento no visual de shock and awe hacia la persona que tenía la oportunidad de observarlo. Pero sin duda estamos en un momento donde las tecnologías han avanzado lo suficiente para de algo más módico tener mucha más capacidad de investigación. Depende de la ciencia. Claro. El concepto que tenemos nosotros... La ciencia nunca es simple. No, y como te digo, como nosotros tenemos 3 diferentes ciencias que hacemos aquí, hay algunas que lo que tú dices tiene sentido. Por ejemplo, los radares. Pues sí, ahora podemos tener mucha más potencia en un radar que antes no podíamos. Pero en astronomía, por ejemplo, la sensitividad sigue siendo dominada por el tamaño. Entonces, por eso nuestro concepto del Next Generation es más grande que este. Es más de 305 metros, sería el equivalente a un 315 metros. Entonces, visualmente se vería bastante más impresionante que este, porque no tendría solo un plato grande, tendría muchísimos platos de 18 metros, correcto, entre ellos todos, y se moverían. Que esa es uno de los challenges que teníamos nosotros aquí, era que teníamos limitada la visión al cielo, una cantidad, unos ángulos muy pequeños, sin que perdiera sensitividad, porque mientras te vas acercando a los bordes del plato, pues vas bajando la sensitividad. Claro. Con este nuevo concepto, logramos poder apuntar y vemos más de
áreas del universo que nunca habíamos podido ver. Muy bien, pues director, muchas gracias por su tiempo y nuestros mejores deseos para el futuro de este recinto, de sus empleados, casi todos de ellos puertorriqueños y que han dedicado su vida no solo a la ciencia, sino a la ciencia creada en nuestro país, aquí en Puerto Rico, a través de este instrumento que ya no está presente, pero con todo lo demás que realizan en el observatorio. De verdad, de parte del equipo de Noticel, nuestros mejores deseos y ojalá que aparezca ese dinero para sea un observatorio como el que teníamos o uno mejor, se pueda reconstruir algo y mantener este recinto vivo y produciendo ciencia para todo el mundo. Seguro que Gracias sí. por su tiempo, director. De verdad. Gracias a usted por estar aquí.